Buen día. A continuación voy a explicar el movimiento rectilíneo uniformemente variado y el tema de caída libre. El movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, también conocido como movimiento rectilíneo uniformemente variado, es aquel en el cual el móvil se desplaza sobre una trayectoria recta, estando sometido a una aceleración constante. ¿Qué quiere decir esto? Que nunca va a variar, puede ser positivo o negativo. Esto implica que la velocidad puede aumentar o puede disminuir su módulo de manera uniforme, es decir, la rapidez puede aumentar o puede disminuir de manera uniforme. Las gráficas del movimiento rectilíneo uniformemente variado. Aquí tenemos cuando la aceleración es positiva. Fíjense que la gráfica de la distancia es una curva, la gráfica de la rapidez es una recta ascendente y la gráfica de la aceleración es una recta horizontal y el valor es positivo, constante también. Cuando la aceleración es negativa, la distancia es una curva hacia abajo, la gráfica de la rapidez es descendente y en este caso la aceleración va a ser negativa y está por debajo de lo que es aquí en la gráfica. En vez de estar en el positivo, Y positivo va a estar en el Y negativo. Entonces estas son las gráficas de lo que es el MRUV. Bien, aquí tenemos las ecuaciones. V, rapidez final, VO, rapidez inicial, T, tiempo, X o D es lo mismo, distancia, y A, la aceleración. Aquí tenemos las ecuaciones que vamos a utilizar. ¿Ok? Bien, aquí tenemos un primer problema. Dice, una moto tiene una velocidad inicial de 24,89 kilómetros por hora. Si al pasar 12,39 minutos tiene una velocidad de 49,25 metros por segundo. ¿Cuál es la aceleración en metros por segundo y qué distancia recorrió en metros? Aquí en este caso nosotros tenemos que, para hacer este tipo de problemas, tenemos que sacar los datos. ¿Ok? Aquí tenemos una rapidez inicial, entonces vamos a abreviarla con VO. Sería 24,89 kilómetros por hora. Luego me dice, si al pasar 12,39 minutos el tiempo, tiene una velocidad, si ya me está la inicial, entonces la otra es la final. Sería 46,25 metros por segundo. Me están pidiendo cuál es la aceleración, que es la A, y qué distancia recorrió. Puede ser X o D. Vamos a poner la X en este caso. ¿Ok? Bien. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Como aquí la velocidad la tengo en metros por segundo y aquí está en kilómetros por hora, yo tengo que transformar esta rapidez que tengo aquí, que es la inicial, lo tengo que llevar a metros por segundo. ¿Ok? Kilómetros por hora. Entonces hacemos la conversión. Aquí vamos a hacer lo siguiente. Si quiero eliminar un kilómetro, lo coloco abajo. Equivale a 1000 metros. Y esta hora, una hora, equivale a 3600 segundos. Entonces, esta hora con esta hora se va, este kilómetro con este kilómetro se va. Y nos va a quedar 6,91, la respuesta, metros por segundo. Ok, aquí este tiempo hay que transformarlo a segundo. Les voy a colocarlo aquí. Tiempo es igual, 12,39 minutos. Hay que llevarlo a segundo. Entonces, un minuto equivale a 60 segundos. Cuando multiplicamos esas dos cantidades, me queda que es 743,4 segundos. Ok, vamos entonces ahora a calcular la aceleración y la distancia. Bien, aquí tenemos lo que es la ecuación de la aceleración. La aceleración es igual a rapidez final menos rapidez inicial entre tiempo. Reemplazamos, saco la cuenta de arriba, nos da esta cantidad. Al dividirlo me da 0,05 metros por segundo cuadrado. Si vamos a calcular la distancia, X igual a D, D es igual a BF más BO, eso lo sumo y lo divido entre 2 y luego lo multiplico por el tiempo. Al reemplazar cada valor, ¿verdad? Me queda, la distancia es 293.509,18 metros. Acá en este segundo problema tenemos un auto de carrera de una velocidad inicial de 295,89 kilómetros por hora. Pero a los 4,05 minutos se detiene. Cuando a mí me dice que un auto se detiene, es porque su rapidez final va a ser igual a 0. Porque ya evidentemente él no se va a mover más. Luego me dice, ¿cuál es la velocidad final en kilómetros por hora? En este caso es 0. ¿Cuál es la desaceleración? ¿Qué distancia recorre del auto en la pista en kilómetros desde que comenzó a desacelerar hasta detener? Entonces vamos a sacar los datos y a plantear la ecuación.
Bien, aquí tenemos los datos del problema. Aquí me están pidiendo la aceleración en kilómetros por hora cuadrado. En este caso, estos minutos, tengo que transformarlo ahora. Aquí está el proceso. Me da 0,06 horas. Ahora reemplazo cada una de las variables en las ecuaciones. Aquí al reemplazar los valores de la aceleración, me da que es menos 4.931,5 kilómetros por hora cuadrado. ¿Por qué me da negativo? Porque aquí cuando me dice desaceleración estamos en presencia de un movimiento retardado, acelerado o retardado. Aquí la ecuación de la distancia, al reemplazar los valores me da que recorrió 8,87 kilómetros. Aquí tenemos un problema que es algo complejo. Me dice, una bicicleta eléctrica parte de reposo y adquiere una rapidez de 21,38 kilómetros por hora en 8,3 minutos. Luego de ese tiempo comienza a desacelerar hasta que se detiene a los 9,3 minutos. Determine la aceleración en cada trayecto, la distancia total recorrida por la bicicleta, el tiempo total que estuvo en movimiento. Como aquí hay una combinación de movimientos, vamos a hacer un gráfico para identificar cada una de esas variables. Bien, analizando el problema, la bicicleta parte de reposo y llega hasta este punto, que es el trayecto A, parte de reposo. Cuando a mí un problema me dice que el objeto parte de reposo, la velocidad inicial es 0. Este tiempo está en 8,3 minutos, la equivalencia en horas es 0,13 horas. Cuando él llega a este punto, él obtiene una rapidez final de 21,38 kilómetros por hora. Pero luego de allí, él comienza a desacelerar hasta que se detiene a los 9,8 minutos. Aquí está la conversión del tiempo de minutos a horas, es 0,15 horas. ¿Qué ocurre aquí? Tenemos que analizar algo. Cuando él pasa este tiempo, a lo que llega a este punto, él comienza a desacelerar. Quiere decir que esa velocidad final del tramo A va a ser la velocidad inicial del tramo B, porque el móvil no se detiene. Él va a empezar a desacelerar y a los 9,3 minutos él se detiene. Cuando un móvil se detiene, la rapidez final es igual a 0. Entonces, ¿qué ecuaciones vamos a utilizar para calcular la aceleración? Esta que está acá y la de la distancia, esta que está acá. Entonces vamos a sacar cada uno de esos valores. El tiempo total va a ser la suma de los dos tiempos en horas y es 0,28 horas. Bien, a sacar los datos, ¿verdad? Y reemplazarlos en la fórmula, tengo aquí la aceleración en A, que es 18,07 kilómetros por hora cuadrado, y la distancia en A es de 0,22 kilómetros. La aceleración en B, aquí tengo la ecuación, me da menos 15,66 kilómetros por hora cuadrado, y la distancia me da 0,26 kilómetros. Cuando sumo las dos distancias obtenidas, me da 0,48 kilómetros, es lo que recorre la bicicleta eléctrica. Bien, a continuación tenemos una gráfica de rapidez versus tiempo, en la cual tenemos que responder esta pregunta y en cada tramo vamos a calcular la aceleración y la distancia de acuerdo a lo que me indica la gráfica. Esos datos que tengo ahí me dicen, ¿en qué tramo aumenta la rapidez? En el tramo 2. ¿Ok? ¿En qué tramo disminuye la rapidez? En el tramo 3. ¿Y en qué tramo no hay aumento de la rapidez? En el tramo 1. Fíjense que aquí con la gráfica podemos responder estas preguntas. Ahora vamos a calcular la aceleración de cada una de ellas. Bien, cuando vamos a calcular la aceleración en cada tramo, tenemos que ver aquí la información que me da la gráfica. Aquí para calcular la aceleración acá tengo que tomar en cuenta velocidad final, a donde llega en el tramo 1 sería 4 y la inicial es el mismo 4, tiempo final 4, tiempo inicial 0. Entonces aplicamos esta fórmula de acá y allí mismo vamos a utilizar lo que es la información de la rapidez final, inicial y el tiempo para poder calcular la distancia. Bien, al reemplazar los valores en este caso del tramo 1, la aceleración me da 0 metros por segundo cuadrado y la distancia que recorrió fue 16 metros. Ahora vamos con el tramo 2. Para el tramo 2 es de este segmento hasta este segmento. Aquí la rapidez final va a ser 10, la rapidez inicial va a ser 4 porque es de donde inicia. El tiempo va a ser final el 10, inicial el 4. Ahora vamos a reemplazarlo en la fórmula. Bien, al reemplazar los valores del tramo 2, en la ecuación nos quedaría que la aceleración es 1 metro por segundo cuadrado. La distancia sería rapidez final más inicial entre 2 y el resultado lo multiplico por el total, en este caso del tiempo, que es la diferencia de 10 menos 4 es 6 segundos, me da 72 metros. Ahora vamos a ir con el tramo 3. Bien, al estar en el tramo 3, aquí tenemos que entonces, como va de aquí hasta acá, este va a ser mi rapidez inicial, que sería 10, y mi rapidez final va a ser 0.
Ahora, el tiempo inicial va a ser 10 segundos y el tiempo final va a ser 15 segundos. ¿Por qué 15? Porque está en la mitad entre 14 y 16. Ahora vamos a reemplazar las dos ecuaciones a ver cuánto nos daría. Bien, al reemplazar los valores de cada una de las variables, me da que la aceleración es menos 2 metros por segundo cuadrado y la distancia es 25 metros. Aquí el tiempo va a ser la diferencia entre 15 menos 10 y me da 5. Bien, aquí en este caso nosotros tenemos una tabla y de una tabla de aceleración versus tiempo tenemos que construir la tabla para poder responder estas preguntas que tenemos acá. Bien, luego de ubicar cada uno de los valores acá, vamos a colocar los pares ordenados. ¿Ok? 4,0, 4,2, 0,4 y así hasta llegar al 4,16. Lo vamos a colocar en esta gráfica. Bien, aquí tengo cada uno de esos puntos, ahora vamos a unirlos. Al unirnos nos quedaría esta gráfica. Aquí me dice en qué tramo la aceleración es positiva en AB y en el tramo HI. Luego me dice en qué tramo la aceleración es negativa en el tramo EF y en qué tramo la aceleración es 0 en el tramo CD. Bien, continuando con la explicación, aquí tenemos lo que es la caída libre. La caída libre es un objeto en la cual un objeto cae de manera vertical desde cierta altura. Su trayectoria es de arriba hacia abajo y el objeto cae por lo que es la aceleración de gravedad. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros tenemos un objeto en caída libre, él siempre va a partir de cero y la aceleración va a ser menos 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Aquí tenemos las ecuaciones. Y es la altura, V la velocidad final y G es la aceleración, que es una constante, y T el tiempo. Aquí tenemos un primer problema. Me dice se deja caer desde cierta altura una pelota que llega al suelo en 28,9 segundos. Determine la rapidez con que impacta esa pelota al suelo y la altura desde donde se dejó caer. Utilizar gravedad como menos 9,8 metros por segundo cuadrado. Bien, aquí tenemos el dibujo en la cual la pelota se deja caer desde cierta altura, la velocidad inicial es 0 y la altura de referencia de ese objeto es 0. Él llega al suelo a los 28,9 segundos. Utilizamos la ecuación de la velocidad, gravedad por tiempo. Aquí tenemos el reemplazo y me da menos 283 metros por segundo. Y la altura, esta ecuación que tengo acá, h tiende a 0. Entonces aquí reemplazamos y la altura me dice que es de 4092,52 metros. Bien, aquí tenemos un pintor, se le cae por accidente su poste de pintura desde lo alto de un edificio. Si el poste llega al suelo con una velocidad de 48,62 metros por segundo, recuerden que aquí hay que colocarle un negativo. Determina el tiempo de llegar al suelo y la altura desde donde cayó el poste del pintor. Bien, al hacer el gráfico, el poste de pintura está aquí, cae con una velocidad final de menos 48,62 metros por segundo. Utilizo esta ecuación para calcular el tiempo. Lo despejo, tiempo es igual a BF sobre G, reemplazo y me da que el tiempo es 4,96 segundos. Con este tiempo yo puedo calcular la altura al utilizar esta ecuación. H va a ser igual a 0 porque ese va a ser mi referencia. Al reemplazar los valores me da que la altura es menos 120,54 metros. En el problema anterior me faltó colocarle el negativo a la gravedad y la altura es de menos 4092,54 metros. Y aquí tengo, se deja caer un envase lleno con agua totalmente cerrado desde una altura de 95,38 metros. Determina el tiempo y la rapidez con que cae al suelo. Bien, al utilizar esta ecuación, fíjese que aquí esto tiende a 0, tengo que despejar la t, que es la que me interesa. Aquí uno está multiplicando, pasa a dividir, el 2 está dividiendo, pasa a multiplicar a la y, y la g está multiplicando, pasa a dividir. Entonces al reemplazar el t cuadrado aquí me queda como raíz cuadrada de 2 por y sobre g. Cuando reemplazo los valores, el tiempo vale 4,41 segundos y con ese tiempo puedo calcular la velocidad final, que es menos 9,8 metros sobre segundo al cuadrado por 4,41 segundos me da menos 43,12 metros sobre segundo.